A continuación, María Victoria Ruiz, que es la líder del Complejo Universitario de Albacete, y María Pilar Rodríguez Soberado, que es la líder del Hospital de Medina del Campo, nos van a hablar de los cambios, logros y principales resultados de la implantación de buenas prácticas. He de decir que no he sido muy rigurosa con las compañeras que han hablado primero, porque me he despistado un poco y porque mi reloj no tiene minutero, pero os pido, por favor, respetar el tiempo. Lo intentaremos respetar. Buenos días. Bueno, esta comunicación nos la vamos a dividir en dos partes. La primera... ¿No se oye? Vale. Buenos días a todos y gracias por vuestra atención. Y esta comunicación la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la voy a exponer yo, Pilar, que voy a hablar un poco de los logros, desde el punto de vista de los logros y los beneficios. Y luego María Victoria va a explicar un poco los cambios que han supuesto en la práctica clínica y aquello en lo que seguimos trabajando, porque siempre hay que mejorar. Como todos sabéis, ya os han contado la historia de cómo hemos empezado y cuáles son los 8 centros comprometidos con la excelencia. Pido disculpas a mis compañeras porque ha sido dificilísimo extractar esta comunicación en 15 minutos y reflejar el trabajo de 8 centros y de cientos de personas. Ha sido sumamente complicado. Entonces, esa muestra de ejemplo. Perdonadnos porque hemos omitido más de lo que hemos podido poner aquí. Un breve repaso por las guías, porque ya si no nos vamos a repetir todos, pero sí queremos, todo el mundo ya nos lo ha explicado Esther, hay 2 grupos de guías, aquellas que se refieren a la práctica clínica en sí, y cuyo objetivo principal, como no puede ser otro, es incorporar la evidencia científica a nuestra práctica, lo que hará que prestemos cuidados de calidad y mejoremos los resultados de salud del paciente, porque es lo que no debemos de olvidar, que todo es para el paciente. En cuanto a las guías de entornos laborables, si tuviéramos que decir un objetivo estrella, nos tenemos que decir por algo, pues sería crear entornos saludables, mejorar la organización del trabajo, fomentar el liderazgo y el trabajo en equipo. Voy a pasar simplemente las diapositivas porque ya sabemos las guías que tenemos. Vuelvo a repetir que es un ejemplo de los objetivos y que cada guía tiene muchísimos más objetivos, pero bueno, un poco porque lo sepáis, o por lo que veáis en la pantalla. Seguimos. Esta es, como yo digo, las 2 reinonas, porque como ya explicó Esther, la guía de osteomías está implantada en 6 de los 8 centros y la guía de prevención de caídas está implantada en 5 de los 8 centros. Como podéis ver, en la prevención de caídas en personas mayores nos ha sido sumamente difícil poner un único objetivo, incluso 2, porque si es importante identificar pacientes susceptibles, es importante saber qué número de caídas tenemos, pero es importante saber por qué causas se producen y es importante saber cómo las podemos prevenir. Con lo cual, buscar un objetivo único era sumamente difícil y por eso esta guía tiene más objetivos. En cuanto a los entornos laborables saludables, ya lo hemos hablado, creo que ya no se van a poder presentar, con lo cual, bueno, pues un poco de pasada, para tener más tiempo para los logros. Los logros, 2 aclaraciones. Los logros no quiero que sean para desanimar, sino para animar. Nosotros cuando empezamos decíamos, pero ¿vamos a ser capaces de conseguir esto? Pues sí, hemos sido capaces de conseguir esto. Entonces, cuando lo veáis aquí, no quiero que sirva de desánimo, sino al contrario, de aliento. Y luego, otra cosa, un logro es conseguir algo, pero nadie te dice que lo tengas al 100%, con lo cual hay centros que están en un logro determinado en el 100 y en otro en el 70, y otros están todos en el 100. Por eso seguimos trabajando. Entonces, sí que hay una discrepancia entre los 8 centros, pero todos son logros. La adaptación de las guías de la RNAO a nuestros ambientes de trabajo y a nuestros ámbitos de trabajo nos llevó, lógicamente, se me olvidaba para que entendáis lo de los logros. Los logros van en función de los beneficios y lo hemos dividido en 4 patas: el paciente, los profesionales, la institución y la investigación. No quiere decir que los beneficios sean solo para una pata, sino que los beneficios de una pata repercuten en el resto de las 3 patas, pero de alguna forma lo teníamos que estructurar y encajar en algún sitio. En cuanto al paciente, la adaptación de las guías de la práctica clínica a nuestro medio y a nuestro ambiente de trabajo hizo que se revisaran, se adaptaran protocolos, y estos protocolos, lógicamente, incorporaron recomendaciones basadas en la evidencia, lo cual el paciente es, lógicamente, el primer beneficiario.
Lo mismo ocurrió con los planes de cuidados. Había centros comprometidos que ya teníamos planes de cuidados hechos y hubo que retocarlos de tal forma que las intervenciones fueran basadas en la evidencia que teníamos en ese momento. También la educación tuvo que ser protocolizada y estandarizada, porque lo típico de antes de empezar las guías es que cada uno dábamos una educación, la educación no estaba protocolizada, lo que decía un profesional lo contradecía otro, hubo que consensuar la educación, esta educación se reforzó por folletos y por carteles. También garantizamos de alguna forma la continuidad de los cuidados, porque en algunas guías, como por ejemplo las guías de ostomías, garantizan la continuidad de los cuidados de los pacientes como mínimo durante un año, con lo cual la continuidad de los cuidados comenzó a ser una realidad, no algo que decíamos. Los cuidados de salud mejoraron, como no puede ser de la calidad de los cuidados. Se crearon consultas específicas de enfermería, que lógicamente el primer beneficiario es para el paciente, aunque también es un logro para los profesionales. La promoción de la lactancia, la educación a la familia sobre la lactancia, creo que es uno de los logros que para mí más relevancia tiene. Yo creo que no hay mejor regalo que se le pueda hacer a ese paciente pequeñito que es una lactancia materna continuada. El empoderamiento del paciente. El paciente participó más de los cuidados, pero aparte de eso, la atención empezó a estar centrada en el paciente, que es como realmente debe de estar la atención. Y luego, lógicamente, una mayor satisfacción porque las expectativas se cumplen de los pacientes. Sí que es verdad que la percepción de esta satisfacción es algo subjetivo. Ahora mismo estamos empezando, en algunos centros ya lo tienen, pero en otros estamos empezando a pasar encuestas de satisfacción para objetivar dicha satisfacción. A nivel profesional, lógicamente nos obligó a los profesionales a formarnos en áreas específicas que no teníamos conocimiento. Y eso enriqueció, profesionalmente nos enriqueció y nos benefició. Nos dio seguridad y confianza, porque sabíamos que lo que estábamos haciendo en un momento y los cuidados que estábamos prestando en un momento eran aquellos cuidados que teníamos que prestar. Se crearon equipos multidisciplinares que yo creo que enriquecieron enormemente el trabajo y los conocimientos de las personas y además tomamos conciencia de la importancia de la cumplimentación de los registros. Yo creo que trabajar en estos equipos multidisciplinares, creemos y estamos convencidos que es lo que produce un cambio de actitud de la enfermería, que es lo importante, un cambio cultural. Se fomentó el liderazgo, lógicamente. Las enfermeras necesitamos tirar para adelante, pero si tenemos algo que respalda y podemos decir esto no lo hacemos porque sí, esa famosa frase porque siempre lo he visto, porque siempre lo he oído, porque aquí se hace así, sino que podemos responder con conocimientos y con evidencia, yo creo que de alguna forma nos hace líderes. En los trabajos, la disposición del trabajo en equipo aumentó al ver los resultados, la comunicación se hizo más efectiva y también se empoderó el rol de la enfermera. También quizá por la autonomía, porque éramos más autónomas, podíamos decidir y éramos capaces de centrarnos a ese colectivo, no de enfrentarnos entre comillas, entenderlo, sino de saber defendernos ante ese colectivo médico de no porque sí, sino lo hago porque es así, y ante esos argumentos es muy difícil que nos rebatan, y lo decimos por propia experiencia. Y luego las consultas de ostomía, que las dirige y las lleva una enfermera, yo creo que nos da una capacidad y una autoridad. Se produjeron mejoras en la salud laboral y los profesionales asistenciales tomaron parte activa en las decisiones. Se consideraron importantes. ¿Me pasó? Es que estar así continuamente me resulta. Tomaron parte en las decisiones, porque los equipos estaban formados por personal asistencial en su mayoría. Recibieron el feedback de los resultados. Y esto que parece una tontería, el recibir el feedback de los resultados, ver cómo mejoraron, produce motivación. La gente se motivó e incluso en algunos centros se crearon grupos de apoyo y de mejora que están empezando a funcionar. En cuanto a la institución también se ve beneficiada. La institución dispone ahora de un diseño de unos registros que tiene en la historia clínica y que lógicamente tienen aplicativo informático. Entonces la institución ha ganado y yo creo que mucho, porque otra de las cosas que ha ganado es que tiene profesionales con un nivel de conocimiento más alto
y las instituciones lo que tienen que intentar es tener el mejor nivel de conocimientos. Cumplió con la normativa vigente, porque lógicamente nos controlan todo lo que los registros que metemos, y se cumple la normativa vigente. La institución pertenece a una red nacional de los BIPISO y eso le da un poder, aunque no sea un poder real, pero le da un poder. Y luego dispone de indicadores de mediciones sistemáticas. Las direcciones y las instituciones disponen de estos indicadores y, si quieren, a nivel institucional pueden hacer áreas de mejora. No solamente las podemos hacer nosotros desde nuestros grupos, sino que ellos tienen los suficientes datos como para poder hacer cambios. Pero al mismo tiempo, la institución ha tenido beneficios, ha tenido logros en cara a la visión que tienen otras instituciones de ellas. Muchas instituciones son ahora referentes de buenas prácticas y el resto de las instituciones de España las consideran así. Aportaron tanto planes de cuidados como protocolos a la historia clínica y eso se hizo extensivo a toda su comunidad. Por ejemplo, todos los protocolos o todos los planes que haya hecho el Bierzo o hayamos hecho nosotros en Medina están en la historia del SACIL, con lo cual los 14 hospitales del SACIL disponen de ello. La colaboración entre atención primaria y atención especializada ha mejorado muchísimo. Realmente está y nos lo ha facilitado en algunos sitios, concretamente en nuestra comunidad, las gerencias únicas. En otros sitios tienen más problemas, pero bueno, así son las cosas. Y los logros conseguidos, no, es la última. Los logros conseguidos para la investigación sirva de ejemplo. Durante el año 2012 y 2013 se han hecho 92 comunicaciones. Creo que es un logro. Estamos en un proyecto FIS. Y si yo tengo que concluir con el gran logro para mí, y creo que para Victoria, que somos las que hemos hecho la presentación y así nos lo han trasladado nuestras compañeras, es la integración de la investigación a la práctica clínica. Pero sobre todo que los profesionales comienzan a ver la investigación como algo factible desde la asistencia directa al paciente. Gracias. Doy la palabra a Victoria. Bueno, buenos días. Yo voy a contar realmente qué cambios en la práctica clínica ha supuesto la implantación de estas guías. Pues esto nos ha supuesto mejorar en la prestación de cuidados. Hemos conseguido ofrecer cuidados integrales e individualizados a nuestros pacientes, que la educación sanitaria sea unificada, que todos ofrezcamos la misma información a nuestros pacientes. Sobre todo, la mayor concienciación de los profesionales de que la sistematización de los cuidados y la estandarización de las intervenciones que se han demostrado que son eficaces supone una mejora en la calidad de los cuidados que prestamos. También el cuestionamiento del sí porque sí. Tenemos enfermeras más reflexivas, más críticas y que son conscientes de que los cuidados deben basarse en los resultados de las investigaciones, no porque nos lo digan nuestras gerencias o nos lo diga nuestra institución o nos lo digan nuestras supervisoras. Que el uso de escalas validadas y sistemáticas reduce la variabilidad en los cuidados que prestamos. También hemos conseguido cambios en relación a la identificación de áreas de mejora abordables e incorporación de cambios. Os digo lo de abordables porque tal y como está la situación económica del país, pues muchos de esos cambios no han sido posibles. Por ejemplo, el tema de las medidas estructurales y la adaptación del entorno, en concreto en el tema de la prevención de caídas. Se ha hecho todo lo que se ha podido. Cambios también organizativos. Nos hemos dado cuenta de la importancia de tener actualizados los protocolos, los planes de acogida del personal de nueva incorporación en los servicios, de hacer equipos multiprofesionales y reuniones periódicas para poder comunicar los problemas que teníamos y realmente llegar a trabajar en equipo, que todavía es algo que tenemos pendiente. También hemos conseguido la creación de grupos de mejora, como comentaban las compañeras, pero constituidos por profesionales a pie de cama. Los profesionales que somos realmente los que nos damos cuenta de cuáles son los problemas reales que tenemos y podemos saber cuáles pueden ser las soluciones que se pueden dar a esos problemas. Las guías también nos han aportado algo importantísimo, que es desaprender malas prácticas, como es el uso irracional de las barandillas como prevención de caídas. Y también nos han enseñado a evitar otras, como puede ser en el tema de la lactancia materna, pues evitar el dar biberones de manera discriminada, el retirar la lactancia en el caso de la mastitis o cuando la madre tiene medicación sin comprobar si esa medicación puede ser utilizada o no. El recomendar la lactancia con un horario, etcétera.
Otro de los cambios muy importantes que hemos conseguido es el disponer de un plan de evaluación. La medición sistemática de indicadores, tanto de proceso como resultado, nos permite ver qué estamos obteniendo y qué es lo que podemos mejorar. Y también el realizar feedback de esos resultados con los profesionales que trabajan en la unidad les sirve de motivación, les permite ver qué están consiguiendo y que tengan siempre la expectativa de seguir mejorando en aquellas cosas en las que están más flojetos. Mayor implicación en los pacientes, en los profesionales, en los cuidados, en los cuidadores. Se han convertido en personas activas en sus propios cuidados. Y aunque tenemos que seguir trabajando, hemos conseguido también un gran avance en la continuidad de los cuidados de que tantos hablamos. Tenemos mayor conciencia de la importancia de los registros. Siempre nos están diciendo que lo que no se registra no se ha hecho. Y es cierto, hemos sido conscientes de las deficiencias que teníamos en nuestros registros y por ello somos más conscientes de que los registros de las intervenciones de las enfermerías nos permiten analizar qué estamos haciendo, comprobar la eficacia de esas medidas e implementar las mejoras. Y sobre todo esto nos permite hacer visible el trabajo de enfermería. Y seguimos trabajando, aunque creéis que 3 años son mucho tiempo, realmente nos han quedado muchas cosas por hacer, pero las conseguiremos. Por ejemplo, nos han quedado pendiente diseñar indicadores propios por cada centro. También nos queda pendiente la explotación de los indicadores de evaluación de la historia clínica. Aunque parezca mentira, estamos en el siglo XXI y la explotación en la mayoría de los centros la seguimos haciendo casi a papel y a lápiz. En cuanto a las caídas, seguimos trabajando en la revisión de la medicación susceptible de provocar caídas y en crear alertas farmacológicas y en hacer registros, incorporarlos a las historias clínicas y de consensuar las indicaciones de las contenciones mecánicas y químicas. En cuanto a las ostomías, pues en algunos centros no se ha podido conseguir la consulta de la estomaterapeuta, pero lo conseguirán, al igual que conseguirán el marcaje del estoma en los pacientes intervenidos de urgencia. Y se sigue trabajando en la integración del cuidado de este paciente en la atención primaria. La historia clínica, como ya os hemos contado, nos ha aportado muchísimo, pero también nos ha enlentecido el trabajo. Tenemos que seguir trabajando en agilizar la informatización de las actividades y los planes de cuidados y planes de educación sanitaria. En cuanto al dolor, también tenemos que seguir trabajando en conseguir pautas analgésicas consensuadas, sobre todo con los médicos, y en algunos centros la implantación de esta guía en las unidades de pediatría, porque nuestros niños realmente sufren dolor y este dolor debe de ser aliviado. En el paciente diabético se sigue trabajando en consensuar aquellos casos complicados que deben de ser derivados a la consulta de cirugía o a las unidades de urgencia. En cuanto al ictus, también están trabajando en incorporar escalas cognitivas, desarrollar mejor la educación de los pacientes y en la complementación de los registros. En lactancia materna, sobre todo en el proceso de atención al paciente, a las madres y a los niños, en la creación de algunos campos dentro de los registros informáticos para poder tener la monitorización de los indicadores de evaluación y la integración de estos cuidados con atención primaria. Y ya por último, pues deciros que las guías de entornos laborales saludables y práctica colaborativa nos han supuesto también un reto, han sido muy difíciles de incorporar en estas instituciones, pero seguimos trabajando porque creemos que es un tema importante. Sobre todo nos queda pendiente realizar las sesiones formativas, checklists, la definición y medición de estos indicadores para poder evaluarlos y la formación de los profesionales en práctica basada en evidencia. Y como también se ha comentado, nos hace falta seguir trabajando en disponer de tiempo suficiente para hacer todo esto en nuestra jornada laboral. Yo aquí también quería decirle a Laura que eso que han puesto a Laura Esther, de que la jornada dedicada a esto de 1/4, no estoy de acuerdo. A esto se le dedica mucho, mucho más. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Victoria. Gracias, Pilar. Era promediado, Victoria. He de decir que Victoria es nuestra única líder de los 8 sitios que es enfermera a pie de cama. Ella no es supervisora, no está en la dirección, con lo cual es su trabajo a pie de cama con turnos. Normalmente los esquipes, las reuniones mensuales las hace cuando sale de noche y aún así se mantiene despierta. Entonces ella, esto del cuarto de la jornada lo lleva muy, muy mal. Pero yo creo que bueno, realmente tiene una exigencia un poco distinta al resto de las líderes.